tardes, Dios les continúe bendiciendo en este día. Nos encontramos nuevamente en el programa La Necesidad de un Profeta con el pastor Melvin Carrasco, que nos estará respondiendo una serie de preguntas conforme a la Biblia y el mensaje que Dios ha traído para el tiempo del fin a través de nuestro profeta William Matthews. Pueden suscribirse por nuestro canal Tabernáculo Soberano. Estamos abiertos a debatir como las 7 edades, los 7 sellos, las 7 copas, la edad del deseo término, etc. También pueden comunicarse por nuestro número de teléfono más 58 0424 663 048. Vamos a estar pasando al pastor Melvin, quien nos estará dando un saludo. Buenas tardes, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre, como dicen Hechos 4:12, que no ha dado a los hombres otro nombre que podamos ser salvos, sino en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Colosenses 3:17 dice que todo lo que hagamos de hecho de palabra, hacerlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En Efesios 1:21 dice Pablo, nombre que se nombre en estos siglos y en los siglos venideros. Jesucristo es nombre sobre todo nombre. Bueno, esperemos que seamos ayuda para el cuerpo místico, para la novia de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, el pastor Melvin nos estará dando un resumen, como de costumbre, de todos los temas anteriores, ya que van entrelazados hacia los programas que se van a venir desarrollando. Bueno, siempre hacemos un breve análisis, ¿verdad?, de lo que Dios ha venido haciendo, como dijo Dios a través de su santo profeta, en el mensaje Orden, Conducta y Doctrina, página 135, volumen 1. El hermano Naja dice ahí que si Dios tardaría 100 años más, tendríamos más luz. Luz aquí es revelación. Dice que su papá visitaba a su mamá en un TJ, una camioneta modelo TJ, ¿verdad? Y si el hombre continuaba así, dice él que se visitarían la luna. Hoy tenemos a países como a Rusia, a China, a Estados Unidos, a Israel, a Japón, ¿verdad?, que ya tienen científicos ya en la luna. ¿Ven? Se ha cumplido lo que Dios dijo a través de su santo profeta. Y que ahí en esa misma página, ¿verdad?, dice que del hombre espiritual, cuando el hombre espiritual se va a Modoy, se va a Lutero, a los metodistas, a los luteranos, a los pentecostales, ¿ve? Él dice, a mí no me importa lo que hicieron ellos, a mí me importa lo que Dios está haciendo. Siempre le recordamos que un profeta ve 3 cosas, ve el pasado, el presente y el futuro. Entonces vemos que Dios en simplicidad y humildad le viene hablando a un pueblo con percepción profética. Dios ha traído 7 mensajeros a la escena, ¿verdad?, que ya lo hemos explicado varias veces, el libro de Apocalipsis, Apocalipsis 2:1, Apocalipsis 3:22, vemos los 7 mensajeros, ¿verdad?, que Dios ha traído a la escena. Y vemos que en la página, en la introducción de las edades, dice que después de las edades, ¿verdad?, vendrían los sellos, después de los sellos vendrían la trompeta, y después de la trompeta las copas, como una explosión de una vela romana, ¿verdad? Dios vendría dando más luz de revelación. Sabemos que Dios en simplicidad y en humildad le viene dando a su pueblo luz de revelación. Y siempre es Dios guiándonos, es Dios dándonos la luz que necesitamos a diario, como sale el sol, ¿verdad?, cada día. Así en cada día que pasa también el ser humano necesita la luz natural, que es el sol, y la luz espiritual, que es la revelación que Dios ha traído, ¿verdad? Y Dios en cada uno de los mensajeros trajo 7 mensajeros a la escena. Ya hemos hecho varios resúmenes, ¿verdad?, de lo que son los mensajeros de Apocalipsis 1:20. Dice, el misterio de las 7 estrellas que ha visto en mi diestra son los 7 ángeles, y los 7 candeleros que ha visto son las 7 iglesias. Vemos que en Apocalipsis 2:1 vemos el primer mensajero, ¿verdad?, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, Pablo, DC, después de Cristo, del 53 al 170, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, ¿verdad?, Apocalipsis 2:8, Irineo 170 al 312, Apocalipsis 2:12, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, Martín 312 al 606, Apocalipsis 2:18, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, ¿verdad?, Juan Wesley 606, Colombo, ¿verdad?, Colombo 606, escribe al ángel de la iglesia, Apocalipsis 2:18, escribe al ángel de la iglesia Tiatira, Colombo 606 a 1520, Apocalipsis 3:1, escribe al ángel de la iglesia en Sardi, Martín Lutero 1520 a 1750,
Apocalipsis 3.7 escribe al ángel de la iglesia Filadelfia, Juan Wesley, 1750-1906. Apocalipsis 3.14 escribe al ángel de la iglesia La Odisea, William Mario Branham. Dios ha enviado 7 mensajeros en estos 2000 años. Vemos que después de estos 7 mensajeros, después de las edades de los sellos, Apocalipsis 6, ¿verdad? Vemos los sellos en Apocalipsis 6, pero el primer sello es el séptimo sello. Apocalipsis 8.1 dice: hubo silencio en el cielo, ¿verdad? El silencio es Apocalipsis 10.1, y vi descender del cielo un ángel fuerte con un librito en sus manos, ¿verdad? Es el séptimo sello, es el mismo Señor Jesucristo, simbolismo del libro, ¿verdad? En Apocalipsis 13.8 dice que no tenía su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero. El libro es el mismo Señor Jesucristo. Le recordamos que la Biblia se lee de 3 formas: se lee literalmente, simbólicamente y poéticamente. Pero en estas 3 lecturas se necesita la intervención del Espíritu Santo para poder entender. Entonces vemos que Dios en simplicidad, en humildad. Desde Apocalipsis 6, ¿verdad? 6.1 vemos el primer sello. Ve hasta Apocalipsis 6.12, el sexto sello. Ve, y después de los sellos vemos las trompetas. Apocalipsis 8.7 a Apocalipsis 8.12, ¿verdad? Suenan las primeras 4 trompetas. Dios lidiando con Israel con disturbio político y guerra. Ve, se cumple Osea 6.2, ¿verdad? Después de 2 días, 2000 años, Dios recogería a su pueblo Israel, Israel en su nación. Simbólicamente, 2 días, un día para Dios es como 1000 años, dice en segunda de Pedro 3.8, ¿verdad? Y en el Salmo 94 dice que para Dios el 1000 años es como el día de ayer que pasó. Entonces vemos que esta trompeta, Apocalipsis 9.1 la quinta trompeta, y Apocalipsis 9.13 la sexta trompeta, Apocalipsis 11.15 la séptima trompeta, Moisés y Elías, ¿verdad? En la quinta trompeta, el primer año 1914 a 1918, en la sexta trompeta, el segundo año 1939 a 1945, y la séptima trompeta es Moisés y Elías, Dios velado en 2 profetas, Cristo velado en 2 profetas, como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Dice Apocalipsis 11.6, Apocalipsis 11.15 la séptima trompeta, y segunda de Corintios 3.12, ¿verdad? Dice que los únicos que le van a quitar el velo a los 144.000 de Apocalipsis 7 es Moisés y Elías. Entonces vemos que ahí está la trompeta para Dios, la séptima trompeta entre el milenio. Dios está purgando la tierra, está purgando la virgen fatua y está purgando los 144.000, ¿verdad? Entra el tercer ay, Apocalipsis 11.14 dice aquí: el segundo ay pasó, pronto el tercer ay. Ya comenzó la tercera guerra mundial, ahí está la OTAN peleando la Rusia, peleando con la OTAN, Israel bombardeando Hamas, y ahí está el comienzo de la tercera guerra mundial, ¿verdad? No su plenitud, sino desarrollándose. Vemos que en la séptima trompeta hay muchos eventos, pues entra el milenio, entran los profetas de Israel, Dios sella los 144.000. Después de las trompetas vemos las copas, Apocalipsis 16.2, Apocalipsis 16, verso 17, la séptima copa, ¿verdad? Las copas son los juicios de Dios sobre la tierra, Jeremías 25.15. ¿Ve? En Apocalipsis 15.1 y Apocalipsis 15.8 vemos las 7 plagas que traían los 7 mensajeros temporalmente. Las copas también son temporales, pero es lo que es las edades, los sellos, las trompetas, las plagas, las copas y los truenos va entrelazados y va paralelo. Apocalipsis 10.3 vemos los 7 truenos, que son los 7 sellos, ¿verdad? Dios ha traído un profeta para revelar todos los misterios. Entonces esperemos que este breve resumen o breve análisis, ¿verdad?, sea de ayuda para el cuerpo místico, para la novia de nuestros hijos. Dios le bendiga. Le damos gracias a Dios primeramente por estas profundidades que Dios nos está trayendo para un pueblo escogido, para un pueblo, una manada pequeña. Bueno, la primera pregunta que le vamos a hacer se trata de la serpiente allá en el Edén. ¿No era el ofidio que comúnmente se le llama culebra y que se arrastra? Este animal era más inteligente, era el más inteligente, tenía varias capacidades como hablar, pensar y razonar y actuar. Es decir, el diablo no puede crear, él no es un creador, solo puede pervertir. Correcto, lo que Dios trajo a través del hermano Graham, ¿verdad? Que a unos científicos hasta el día de hoy andan buscando el eslabón perdido.
se le pierde ese largón y ese es la serpiente. La serpiente no es el ofidio ese que llamamos culebra o serpiente. La serpiente la serpiente era un hombre, serpiente, ser pesante, tenía 5 sentidos, hablaba, todo. Si leemos la Génesis 3, ¿verdad? Es cuando habló con Adán femenino, porque en Génesis 5 dice que ambos se llamaban Adán, ¿verdad? La palabra Eva viene después de la caída. En Génesis 3:20 a Adán le pone Eva. Eva significa madre de todo viviente. Y ya sabemos que el pecado en la tierra, ¿verdad? O en Génesis en el principio no fue que va a ser como una manzana, el pecado original o el sexo. Entonces vemos que los libros que el diablo también más odia es Génesis y Apocalipsis, porque Génesis es el principio y Apocalipsis es el fin. Son los libros que el diablo más odia a través de teólogos, a través de hombres sabios, a través de eruditos, a través de hombres que estudian la gramática, a través de hombres, ¿verdad?, que son educados. Él trata de destruir el libro de Génesis. Y Génesis al principio, siempre recordamos que Génesis significa origen, principio, creación, significa semilla y significa fe. ¿Ves? Porque fe también en Génesis es revelación. Por eso vemos que Abel, ¿verdad?, en Génesis 4:3, Abel tiene un cordero por revelación. Ese cordero es figura de nuestro Señor Jesucristo, como dijo el apóstol Pablo en Hebreos 10:1, la ley siendo sombra de la gracia que lo viene venidero, no la imagen misma. Entonces vemos que el cordero aparece en Apocalipsis 5:6, ¿verdad? El que abre el libro es el mismo, es el cordero, que es revelación. Abel, le recuerdo que Abel no tuvo pergamino ni tuvo Biblia como nosotros, pero Abel, Dios le dio revelación, aun cuando la Biblia no existía y Abel tenía revelación. O sea que en Apocalipsis 13:8 dice el cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Apocalipsis 17:8, ya el cordero había sido inmolado, y aun cuando Abel no tenía revelación, Abel sabía que él tenía que llevar un cordero. El sustituto del pecado en la ley era un cordero, porque cuando el hombre pecaba llevaba un cordero, moría en el lugar del hombre. Era una sombra del verdadero cordero, porque cuando en Juan 1:29, que Juan ve a nuestro Señor Jesucristo, dijo: es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí se acaba los ritos, la ley ritual, ¿verdad? Ya se acaba el macho cabrío, el palomino, todo lo que era el ritual que representaba el Señor Jesucristo. Se acaba porque llegó el verdadero Cordero, llegó el cloro, que quitaba el pecado del mundo, ¿verdad? Y era el verdadero Cordero, perfecto. Por eso en Mateo 5:48 dice: ser perfecto como vuestro Padre es perfecto. Entonces el mundo se ha creado, ¿verdad? Y vemos en las películas, las comiquitas que hacen de Génesis, cuando se van a Génesis 3, ¿verdad?, ponen una manzana. ¿Sí? Perdón. Vemos que ahí es un engaño, ¿no? Porque ninguna mujer hasta el día de hoy sale para sacar una manzana, ¿no? Son simbolismos. Proverbios 30:20 dice: proceder de la mujer adúltera, limpie su boca, y dice: 8 mandamientos. Es lo que se refiere al pecado. Y comer es acto sensual en la Biblia, conocer es acto sensual en la Biblia, desnudez es acto sensual. En Génesis 4:1 dice: conoció a Adán a su mujer. Conocer no es conocer de nosotros aquí, que es mucho gusto fundamentarlo. Conocer es acto sensual, desnudez es acto sensual. En Levítico 18:6, ¿verdad?, dice: no conocerá la desnudez de tu padre, de tu madre, de tu tía, de tu prima, de tu abuela. O sea, hay que hablar porque es acto sensual. En otra versión dice: no tendrás acto sensual con tu mamá, con tu papá, con tu prima, con tu tía. En otra versión, porque desnudez es acto sensual. Entonces vemos que solamente se puede entender por revelación, porque la Biblia, aun cuando Abel no tenía la letra, no tenía pergamino, no tenía las tablas de piedra, nada escrito, Abel supo que el pecado original fue la sangre. Una mujer cuando está virgen bota sangre, y era por la remisión, venía por la sangre del Cordero. Cuando nuestro Señor Jesucristo muere en la cruz del Calvario, toda la obra es consumada, como dijo él, consumado es. Ya se acabaron los ritos, la ley ritual, Todavía la ley está vigente, pero ya la ley ritual ya se acabó. Vemos que en la gracia nos dice: no adorarás a Dios, a él, no adorarás a imagen. Eso lo dice en la ley, eso todavía está vigente. ¿Ves por qué? Porque en Mateo 5:17 él dijo: yo no vine a abogar la ley, yo vine a cumplir la ley. ¿Ves? Entonces, para los que estamos avanzados ya en el mensaje, ¿verdad?
este Ofidio no era el Ofidio ese que decimos que era una culebra, una serpiente. Hasta el día de hoy él continúa vivo, porque él quedó vivo allá. Dios le echaba maldición, pero pasó a arrastrarse. Antes no se arrastraba, pero él dejó un hijo en Adán femenino, porque todavía no se llamaba Eva, ¿ves? La palabra Eva viene en Génesis 3:20, que significa madre de todos los vivientes. Pero cuando Eva da luz, Eva no da luz un Ofidio, Eva da luz un ser humano, y ese ser humano se llamó Caín. La simiente de la serpiente, ¿verdad? En Génesis 3:15 dice la simiente de la serpiente. Tú la herirás en el calcañar y ella te herirá la cabeza. Eso se cumple, eso lo saben todos los eruditos y saben todos los estudiosos de la Biblia, que la simiente de la mujer era Cristo. Cristo venía por la mujer, se cumple en Isaías 7:14, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Manuel. La simiente de la mujer era Cristo. Vino a través de María, ve, y en la cruz del Calvario él mata a la muerte, le quita la llave del alma y del infierno al diablo, y el diablo lo lleva en el calcañar, que es el tobillo de la muerte, ¿ves? Pero ahí está, él murió, pero al tercer día resucitó. Entonces vemos que este Ofidio no es la serpiente o la culebra esa que la gente tiene en la mente, ¿verdad? Era un hombre, lo único que no tenía era alma, pero era un hombre. ¿Ves? El diablo se inyectó en este ser que era el ser más parecido al hombre, y engaña a Adán femenino. Él engaña a Adán femenino, como dice Pablo en 2 de Corintios 11, 1, 2 y 3. Pablo dice: toleramos un poco de locura, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, así vuestro sentido sea engañado, porque os presentaré a Cristo como una virgen pura. Pablo ahí está hablando de lo que pasó en Génesis, que este Ofidio no es el Ofidio ese que llamamos culebra. Este Ofidio es un hombre, y físicamente pudo haber sido más hermoso que el mismo Adán físicamente, ¿no? ¿Ve? Y Dios lo maldice y pasa a arrastrarse, pero antes era un ser erecto, una bestia. Y Pablo dice en 1 de Corintios 2:14, dice el hombre natural. En otra versión de la Biblia dice el hombre bestia. El hombre animal no percibe las cosas de Dios, porque para eso no cura. O sea que el hombre, en este cuerpo, nosotros somos mamíferos, pertenecemos al reino animal en este cuerpo. El hombre o la mujer sin Dios no es un animal, es peor que un animal. ¿Por qué? Porque el hombre o la mujer sin Dios agarra a los niños, los quema. Eso sale a diario en todas las noticias. En varios países la mujer agarra a los niños, los quema, o el hombre agarra a la familia, la escuartiza, las mata, los entierra, ¿ves? Mientras que una perra pare y cuida al perrito, ¿ves? Mientras que una vaca pare y cuida al becerrito, la becerrita del ser humano. Sin Dios no es un animal, es peor que un animal. Entonces vemos que este es un hombre y el diablo se inyectó, porque el diablo no puede crear, el diablo se inyecta porque el diablo es un espíritu, se inyecta en la serpiente, y la serpiente engaña a Eva, y a través de la serpiente el diablo siembra a su hijo, que fue Caín, ¿ves? Entonces ahí está, no es el Ofidio ese que llamamos culebra o serpiente. La segunda pregunta sería: ¿puede los profetas de Dios pueden nacerle hijos de la serpiente? Cuando muchos hermanos se escandalizan y no lo aceptan, la Biblia nos puede registrar que sí sucede y que sí sucedió. Correcto, si leemos en Génesis, ¿verdad? Génesis semillero, ¿no? Como venimos hablando, en Génesis 1:11 dice: produzca cada árbol según su género. Apocalipsis significa revelación, significa quitando el velo, el tiempo del fin, significa cosecha, y significa fe también, que fe también es revelación. Vemos que en Génesis, ¿verdad? Le vemos ahí a Noé. Muchos hermanos no aceptan eso, que Noé tuvo un hijo de la simiente de la serpiente, que era Can. Y en todos los mensajes vemos que Dios, a través del hermano Braja, dice que Can era de la simiente de la serpiente, porque Can venía por la descendencia de Caín. Aun cuando no era un profeta de Dios, ¿verdad? Tenía un hijo que era malo, y este hijo de Noé era bisexual. En Génesis 9:22 vemos que Can ve la desnudez, acto sensual. Can, teniendo su esposa, ¿verdad? Él no le apetitó su esposa, pues le apetitó su papá, que estaba borracho, no estaba borracho. Ya sabemos, ¿verdad?, lo que anduvimos en el mundo y
consumimos alcohol, sabemos que un hombre borracho es indefenso. Un hombre con una borrachera completamente pueden abusar de él y no se da de cuenta. Pues no se da de cuenta en el momento porque no tiene fuerza para defenderse. ¿Ve? Así pasó con Noé. Pues, Can, verdad, la desnudez, abusó de su padre Noé. Y el hermano Abraham dice que Can era simiente de la serpiente, que venía de la simiente de Caín. ¿Ve? Y esto ofende y escandaliza a muchos hermanos porque ellos no toleran que un profeta, ¿verdad?, le haya salido un hijo de la simiente de la serpiente, ¿ves? Porque el hermano Raja dice que la simiente se cruzó allá en Génesis cuando Adán masculino, Adán femenino, ¿ves? Y tuvo relaciones con la serpiente, Adán femenino, ¿no? Y ahí se cruza la simiente, que ya Noé tenía en su germen, tenía semilla de Dios, pero también tenía semilla del diablo, ¿ves? Entonces ahí está, ¿verdad? Muchos hermanos no aceptan, dicen que no, que eso es ilógico, que no haya tenido un hijo de la simiente de la serpiente. El hermano Braja en todos los mensajes, la simiente de la serpiente, página 28 creo que está ahí, el hermano Braja dice Caín es la simiente de la serpiente, la simiente de Caín. ¿Ves? Y vemos que para los hermanos es algo que no lo aceptan, pero si profundizamos más la Biblia, vemos en Romanos 9, ¿verdad? Romanos 9, 10, 11, dice que Jacob y Esaú aún no habían nacido, aún no habían hecho el bien y el mal, y dice, a Jacob amé, a Saúl aborrecí, que ya Saúl era de la simiente de la serpiente, y ya es una elección, no de ahorita, sino desde antes de la fundación del mundo. En Efesios 1, 4, Pablo dice, nos escogió desde antes de la fundación del mundo. O sea, muchos hermanos tampoco aceptan el mensaje de la elección, la predestinación desde antes de la fundación del mundo. Si vemos en Jeremías 1.5, dice, antes que naciese te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Antes que naciese te conocí, dice Dios. Entonces, Isaac y Rebeca, siendo simiente de Dios, le nace un reprobo que era Esaú. ¿Ves? Y si vemos, vamos a la Biblia, ¿verdad? El profeta Samuel, dice la Biblia que los hijos de Samuel, creo que está en el primer libro de Samuel 8, cuando Israel le pide un rey a Samuel, ellos dijeron, no queremos que gobiernen, nosotros no queremos que gobiernen tus hijos porque son inmorales, no respetan la ley de Dios, no respetan la palabra de Dios y eran hijos de un profeta. ¿Ves? Y vemos los hijos de Elí, un sumo sacerdote, que también eran mala conducta, eran malos. Aún Samuel sabía y Dios le revela a Elí, ¿verdad?, que iba a morir por la conducta de sus hijos, porque Elí le perdonaba y le tapaba el pecado. Entonces, creo que está en Proverbio 28:13, dice que cubre su pecado. ¿Ve? El que confiesa y se aparta de ello alcanzará misericordia, pero el que lo encubre, Dios le manda por juicio. Entonces vemos que este hijo de Noé, ¿verdad? Muchos hermanos no lo aceptan, era bisexual y él abusó de su padre Noé. Si nos vamos en Lucas 17:26, dice que estamos como en los tiempos de Noé. Ahorita la mayoría de los hombres son bisexuales, pero bisexuales que se inclinan a los dos sexos, les gusta el sexo masculino y el sexo femenino. Se repite la historia y no se queda ahí. En Lucas 17:28 dice como Sodoma y Gomorra. Entonces, si nos vamos allá al principio, a Génesis, toda la descendencia de Sodoma y Gomorra eran descendientes de Can. Los amorreos, los filisteos, toda esta gente eran, por eso que cuando Abraham manda le hacía buscar, dice, no me vaya a traer de los amorreos, de los otros pueblos, de los cananeos, de los amorreos. Estos eran descendientes de Can. ¿Ves? Y Sodoma y Gomorra, toda era descendiente de Can. Can era bisensual, ¿no? Bisensual. Y que eso es lo que vemos ahí, ¿verdad? De Génesis, que un profeta, Noé era un profeta, le nació un hijo de reprobo, un hijo de la simiente de la serpiente, era malo, Can. Hermano, ahora dicen todos los mensajes, Can era malo, Can era la simiente de la serpiente. ¿Ves? Entonces, muchos hermanos, porque tiene que ser Dios revelando, no toleran que Noé jamás pudo haber sido abusado. Pero si vemos por toda la Biblia y Dios nos revela, vemos que no todos los hijos, ahorita en la actualidad podríamos hablar del ministerio quíntuple, hay pastores que tienen hijos que son mala conducta, hay apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro que son del mensaje y tienen hijos que se han desviado o que le salen gay, pues eso no es culpa de ellos, porque eso es
una predestinación desde antes de la fundación del mundo. Pero Isaac también era un profeta, porque la Biblia dice que Isaac figura perfecta de Jesucristo y le sale un reprobo. Entonces, ya ahorita es elección. El que Dios escoge no de ahorita, sino desde antes de la fundación del mundo. El que tenga, Apocalipsis 13:8, el que tenga su nombre escrito en el libro de la vida, desde antes de la fundación del mundo. No es cuando llegamos a una iglesia que tengamos el nombre, o cuando buscamos nosotros de Dios es que tengamos el nombre. No, el nombre de nosotros está desde antes de la fundación del mundo. Y si somos hijas o hijas de Dios, ¿verdad? En San Juan 10:27 dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. La voz de Dios es la palabra, vamos a seguir la palabra. No importa que vivimos un tiempo como hijos del diablo, ¿no? Porque no conocíamos la luz, pero a nosotros conocer la voz de Dios, volvemos a Dios como el hijo pródigo, pues vuelve a su padre, ¿ves? Así somos nosotros, volvemos a nuestro padre. Arrepentidos, ¿ves? Porque andábamos comiendo algarroba en el mundo, ¿ves? Y la misericordia y la gracia de Dios nos alcanza porque somos hijos. No es que vamos a ser hijos, somos hijos desde antes de la fundación del mundo. La pregunta seria, es decir, cuando la Biblia dice: y vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, ¿se está refiriendo que sigue mezclándose la raza allí? Lo dicen los Nefis, ¿verdad? La mayoría de las religiones dicen que estos eran ángeles que vieron los hijos de Dios, porque dicen que son ángeles los hijos de Dios, ¿verdad? Que las hijas de los hombres eran hermosas. Dios trajo un profeta de escena y el hermano Braja dice: los hijos de Dios eran la simiente de Zen, la simiente de Zen, la simiente de los tres hijos, ¿no? Que quedaron de Zen y de Jafet, porque de Caña era la ave. Y vieron los hijos de Dios eran la descendencia de Zen y de Jafet. Vieron la descendencia de Can. ¿Okay? Te recuerdo que en aquel entonces, en Génesis, Adán se casó con Eva, ¿ves? Que podríamos decir que eran hermanos, pero a la realidad Sara era hermana de Abraham. Caín se casó con su propia hermana, para poder ser, porque era en el principio, ¿ves? Ya Dios ahorita no acepta eso, pero allá en el principio Rebeca era prima hermana de Isaac, era de la misma parentela. Para que la raza se Correcto, pero en el caso aquí cuando dice en Génesis 6, dice: vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, era la simiente de Zen, ¿eh? Porque después de Génesis 6, Génesis 9, Dios destruye el mundo y queda la descendencia de Can y Jafet, pero antes de eso estaba hablando de la descendencia de Zen, porque venía la descendencia de Caín, venía la neología de ambos, ¿ves? Venían, ¿verdad? Pero dice que vieron los hijos de Dios eran la descendencia de Zen, ¿ves? Porque sabemos que Yahvé había sido muerto, que los Zen, ¿verdad? Vieron los hijos de Dios que las hijas, ¿ves? Las hijas de los hombres eran las hijas, la simiente de Caín, ¿ves? Y ahí se vuelven a mezclar. La mayoría de las religiones dicen que estos eran ángeles, que bajaron y tuvieron relaciones con mujeres. No, eran los hijos de Dios. Los ángeles no pueden criar. Y ellos se le olvidan que hay ángeles malos y ángeles buenos. Pablo dice en Efesios 6:12 que no tenemos lucha ni contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas. O sea que hay ángeles buenos y ángeles malos, pero ninguno de estos ángeles, ni los ángeles buenos ni los ángeles malos, pueden crear, porque el único creador es Dios. Cuando esta escritura aquí, ¿verdad? De Valora dice: los hijos de Dios eran la simiente de Zen, los hijos de Dios, las hijas de los hombres eran la simiente de Caín. Ahí está, ¿verdad? Y Dios trae un profeta y revela lo profundo, porque la mayoría de las religiones dicen que eran, están los testigos de Jehová, están los del séptimo día. Hay muchas religiones que dicen que eran ángeles. Jamás los ángeles pueden tener relaciones con mujeres, porque los ángeles son espíritus. Se pueden ver, no tienen un cuerpo. Ellos se meten en los cuerpos, los ángeles, porque vuelvo y te repito, los ángeles son demonios, pero ellos no pueden, los ángeles no pudieron bajar del cielo y tener relaciones con las mujeres, ¿ves? O salir del infierno y tener relaciones con las mujeres. Vemos en Apocalipsis 12 que hubo una gran batalla. Apocalipsis 12:7, Miguel y sus ángeles luchaban, caen los demonios aquí, pero esos demonios no pueden tener. ¿Ve? El diablo sí, como un ángel, el diablo se inyecta en la serpiente, ¿ve? Y siembra un hijo
que fue Caín, y ahí viene toda la simiente, ¿ves? Y en realidad estos cuerpos de la simiente de la serpiente, de los hijos del diablo, se prestan porque a los ángeles caídos, pues ellos entran en esos cuerpos. Pero las religiones te dicen que es que ellos tuvieron relaciones, no, ellos no, los ángeles son demonios. Ahí el hermano Braga dice que esta mujer, María Magdalena, tenía 7 espíritus, no solamente de prostituta, sino tenía espíritu de adulterio, espíritu de fornicación, dice el hermano Braga, espíritu de maldad, espíritu de varios espíritus, dice el hermano Braga. Bueno, entonces lo que sí debemos entender aquí, que la interpretación que Dios trae es la interpretación a través del hermano Braga, y es la correcta porque está conforme a la Biblia. No eran ángeles que se vinieron a tener relaciones con mujeres, no. Eso eran los hijos de Dios, era la simiente de Seth, los hijos de y vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, era la simiente de Caín. Ahí estaban las dos simientes, pero no eran ángeles como dicen los religiosos, no, eran seres humanos, ¿entiendes? Y están en la tierra, porque en Mateo 13, 24, el trigo y la cizaña, ¿ves? Los hijos de Dios, el trigo, la cizaña, los hijos del diablo. Dos sembradores, el que siembra el trigo es Dios y el que siembra el enemigo, el que sembró la cizaña es el enemigo, ¿ves? El campo es el mundo, ¿ves? Ambos se alimentan, como dice en Mateo 5, 45, que Dios hace salir sol sobre los hijos de Dios y sobre los hijos del diablo. Dios hace salir el sol sobre la simiente de Dios y sobre la simiente del diablo. ¿Ves? Dios hace salir Dios cuando llueve para los hijos de Dios y llueve para los hijos del diablo. Ambos se alimentan de la misma tierra, ¿ves? Y ambos creen en Dios, pero uno es simiente, uno es trigo y el otro es cizaña. ¿Ves? Ahí está la semilla, pues dos semillas. El diablo tiene su semilla y Dios tiene su semilla. El campo, ¿ves? El campo, el hombre también se refiere a la semilla, se refiere al cuerpo humano porque somos del polvo, ¿ves? Entonces, estos hijos de Dios y estos hijos del diablo vienen desde Génesis. La genealogía, vemos el trigo y la cizaña. Mateo 25, 33, vemos la oveja y el cabrito. Segunda de Timoteo 2:20, el vaso de honra, los hijos de Dios, el vaso de deshonra, los hijos del diablo. Vemos Mateo 7, 17, dice: hay árboles buenos y árboles malos, los hijos de Dios, los hijos del diablo. Por su fruto los conoceréis. Ambos son religiosos, ambos son tan idénticos. Mateo 7:13 dice que Jesús es la puerta angosta, el diablo es la puerta ancha. Jesús es el camino angosto, el diablo es el camino ancho. Cada día se hace más ancho. Cada día el pecado es más sobre la tierra. O sea que ambos son tan idénticos. Mateo 24 dice que engañarán, si fuera posible, a unos impuestos. Por eso que los hijos de Dios y los hijos del diablo, ambos se visten igual, comen igual, van a la misma iglesia, leemos la misma Biblia, pero la diferencia la hace la revelación, como Caín y Abel. ¿Por qué Caín llevó un altar de fruta? Porque no tuvo revelación. ¿Qué llevó a Abel? Un cordero, porque Dios le había revelado a Abel que era un cordero. Aún en Hebreos 11:4 dice: por fe, por revelación, Abel ofreció a Dios excelente sacrificio, mientras que el sacrificio de Caín, el altar de Caín fue rechazado porque no tenía revelación, que ya Caín era simiente de la serpiente. Y así pasa entre los religiosos. No tienen revelación, ellos aborrecen y matan como mató Caín a Abel, por no tener revelación. Y de allá para acá vienen las dos simientes, vienen los hijos de Dios, ¿ves? Vienen los hijos del diablo, ambos se alimentan del mismo sol, de la misma tierra, de la misma agua. Ambos comemos lo mismo, ambos vamos a la misma iglesia, ambos tenemos la misma Biblia, pero uno tiene revelación y el otro no tiene revelación. ¿Ves? Y eso hace la diferencia. Otra pregunta sería: las iglesias están como Eva, que creen que Caín era de Dios. Así están las iglesias, porque tú vas a la iglesia y te dicen: no, todos son hijos de Dios. Todos son hijos de Dios, dice. La Biblia no dice eso, la Biblia dice: todos somos creación de Dios. Aún el mismo diablo fue creado por Dios, pero no es hijo de Dios. Que los hijos de Dios son los pensamientos de Dios expresados, ¿no? Y el diablo fue creado por Dios, pero él fue desobediente. Él peca en desobediencia y en soberbia. No peca en injuria porque no tiene un cuerpo.
¿Ves? Cuando en Apocalipsis 12:7, ¿verdad? Una gran batalla, el diablo peca en desobediencia y en soberbia. ¿Ves? No pecó el pecado original aquí en la tierra, es en el cuerpo. El hombre, la mujer peca en el cuerpo terrestre, no en el cuerpo teofánico, no en el cuerpo espíritu. El primer hombre que Dios hace, ¿verdad? Está en Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los crió, varón y hembra los crió. O sea, en el cuerpo espíritu estaba Adán masculino y Adán femenino. ¿Ves? En Génesis 2:7 Dios le crió un cuerpo del polvo de la tierra. No era un segundo hombre, el primer hombre es imagen y semejanza de Dios. En Génesis 1:2 dice: el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. San Juan 4:24 dice: Dios es un espíritu y anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, porque los religiosos lo adoran en espíritu, mas no en verdad, porque la verdad es la palabra. San Juan 17:17 dice: santifícalo en tu verdad, tu palabra es la verdad. Entonces ellos lo adoran en espíritu, mas no en verdad. Tienen credo, dogma, mandamiento, doctrina de hombre, pero cuando tú le aplicas la Biblia te reprenden, ¿entiendes? Vemos la distancia de lo que es amar a Dios, amar su palabra. San Juan 14:21 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué es los mandamientos de Dios? La palabra de Dios. ¿Ves? Cuando tenemos revelación amamos la palabra, no vamos en contra de la palabra. No somos anticristo, creemos al Cristo, somos cristocéntricos, ¿no? ¿Por qué? Porque creemos en la palabra. ¿Quién es la palabra? Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces vemos que Dios en simplicidad, en humildad, le viene hablando a su pueblo para que nosotros crezcamos y avancemos, y como Eva, pues así empiezan las iglesias, como Eva representaba la iglesia en Génesis. Todas las mujeres de Génesis hasta Apocalipsis son figuras, símbolos de la iglesia, representa siempre una iglesia. ¿Ves? Vemos ahí a Sara, ¿verdad? A Sara representando, como dice 1 Pedro 3:6, las hijas obedientes son las iglesias obedientes, y las hijas obedientes a la palabra son hijas de Sara. Las hijas desobedientes son hijas de Jezabel. ¿Eh? Son rebeldes, van en contra de la palabra. Esas son hijas de Jezabel. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces Dios en simplicidad y humildad le habla a un pueblo para que avance, para que crezca espiritualmente. ¿Entiendes? La pregunta 6. Una vez vemos al hombre dándole órdenes a Dios y rechazando la palabra de Dios. Sí, correcto. En la actualidad, segunda de Timoteo 3 dice: habrán hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, que tendrán apariencia de piedad. Dice que tendrán apariencia de piedad. La piedad es Cristo, tendrán apariencia de cristiano. Pero dice: a esto evitar. ¿Por qué? Porque son burladores, son hombres blasfemos. Pero agarrar de la Biblia para darle orden a Dios. Vamos ahorita, ¿verdad? El Papa le da orden a Dios, la Iglesia Ortodoxa, el Patriarca le da orden a Dios. Las denominaciones le dan orden a Dios. Tú ves los programas llamados cristianos por la televisión, dicen: yo declaro, yo decreto, yo digo. ¿Entiendes? Y ellos dicen, si vemos la política, vemos como en la política ellos dicen: yo declaro que va a ganar el que va a ganar esta mujer, el que va a ser presidente es este. Yo declaro. O sea, que ellos le dan orden a Dios. Yo decreto. Jamás el hombre le puede dar orden a Dios. Todo lo contrario, nosotros tenemos que obedecer la palabra de Dios. Es como dijo Pablo allá en Romanos 9, ¿verdad? 9, 18, 19, 20. Pablo dice: ¿quién eres tú, hombre, para que tengas con Dios? ¿Puede el barro decirle al alfarero: no me hagas un vaso no me hagas un cántaro, no me hagas un plato? No puede. ¿Por qué? ¿Por qué no puede? Porque aquí el ser humano es el barro. En Génesis 3:19 Dios dice: del polvo él y al polvo volverá. El barro es el hombre o la mujer, ¿ves? El alfarero es Dios. El alfarero es Dios. ¿Ves? Entonces el hombre no le puede dar orden a Dios. Yo voy a hacer salvo si cumple o obedezco la palabra de Dios. Romanos capítulo 3, verso 4 dice: hágase toda palabra del hombre, hágase toda palabra de Dios verdadera, y la del hombre falsa. Ante Dios todo papa, todo patriarca, toda dominación y aún de mensajes son falsos. ¿Ves? Ante Dios todo hombre es falso. ¿Por qué? Porque nacemos del pecado.
Salmo 51:5, el rey David dijo: el pecado me concibió mi madre y en maldad fui formado. Al ser humano no hay que enseñarle el mal, el ser humano ya venimos con la maldad. Hay niños de bebés recién nacidos que tienen 1 mes, 2 meses y ya le muerden la teta a la mamá. ¿Quién le enseña a morderle la teta? Y ya eso es maldad en el ser humano. O sea que el ser humano lo que hay que enseñarle es el bien, el mal no, porque ya el mal está en nosotros, no el pecado. Y todo ser humano es mentiroso, desde pequeñito viene hablando mentiras. Antes le decía a la gente: no, los niños no dicen mentiras. No, los niños son mentirosos porque vienen del pecado. ¿Me entiendes? Entonces ahí está, el hombre dándole orden a Dios y no Dios al hombre. Yo soy salvo si obedezco a Dios. Si yo no obedezco a Dios, no obedezco su palabra, estoy perdido. Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Muchos me dirán: Señor, no prediqué en tu nombre, no eché fuera demonio en tu nombre, no puse las manos sobre el enfermo. Y Dios le va a decir: apartado de mí, obradores de iniquidad, nunca los conocí. ¿Por qué Dios no los conoce? Porque ellos nunca conocieron a Dios. ¿Entiendes? Conocer a Dios es conocer su palabra. San Juan 14:21, si me amáis, guardad mis mandamientos. Marcos 7:6, él dijo: hipócrita, bien profetizó de vosotros el profeta Isaías: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Enseñan doctrina y mandamiento de hombre, invalidando los mandamientos de Dios. Hoy el hombre invalida la palabra de Dios. ¿Ves? Hoy el hombre se cree más grande que Dios. Y Dios, ¿verdad? A Nabucodonosor lo puso a comer 7 años paja, desnudo como un animal, porque Nabucodonosor se puso soberbio, se quiso más. Todo esto lo ha hecho mi mano y todo. Dios lo desnudó y lo puso a comer 7 años como una bestia, dice la Biblia. Nabucodonosor, el imperio más grande del mundo en aquel entonces, de Babilonia, el imperio de Nabucodonosor, ¿verdad? Era el imperio más grande y Dios lo humilló. El faraón, que eran los hombres más grandes de la tierra, Dios lo humilló. Un Herodes, en el libro de Hechos, que salió y se dio la gloria al mismo, dice la Biblia que se convirtió en gusano. Automáticamente se convirtió en gusano. Cuando lo fueron a recoger, lo que había era por gusano. Entonces el hombre, ¿verdad? El que se humilla, dice Dios, será ensalzado, y el que se exalta será humillado. Dios da gracia a los humildes, ¿ve? Dios le da gracia a los humildes, ¿ve? Y al soberbio Dios lo humilla, sea quien sea, ¿ve? Porque el que da la orden no el hombre a Dios, sino Dios al hombre. Y el hombre que se cree más grande que Dios, Dios lo humilla. Otra cosa sería: los eventos dados por profecía son los 7 sellos. Sí, correcto. El hermano Braja predicó un mensaje que lo tituló Eventos aclarados por profecía. Eventos aclarados por profecía. Ya hemos venido hablando, ¿verdad?, del engaño, porque los 4 primeros caballos, Apocalipsis 6:1 dice: vi aquí cuando el cordero abrió uno de los sellos. Apocalipsis 6:2 dice: ven y mira aquí un caballo blanco. Este caballo en blanco, ¿verdad?, representa engaño, anticristo, nicolaíta, pero el hermano Braja dice engaño, porque engaña al mundo entero. ¿Ve? Y el segundo caballo, Apocalipsis 6:3, ven y miren un caballo bermejo. Bermejo significa rojo, significa política y persecución. Desde el 606 al 1520 la Iglesia Católica mató 68 millones de protestantes, ¿verdad? Persecución y política. En el año 325 Constantino une la política con la religión. Y vemos que Apocalipsis 6:5, ven y mire aquí un caballo negro, economía mundial. ¿Verdad? Apocalipsis 6:7, ven y mire aquí la muerte, el alta le sigue. Estos 3 caballos, engaño, política, economía mundial, pasan al 4º caballo, el amarillo. Estos 3 caballos es el 4º caballo. Engaño, en Génesis 3:13 causó la muerte, a la masculino y a la femenino, como dice en Génesis 5:2, eran eternos. No había guerra, no había hambruna, no había enfermedad, no había política. Engaño, viene la religión y engaña a la política. Constantino, en el año 325, un emperador romano, une la política con la religión, ¿verdad? Y vemos que la economía mundial, Apocalipsis 4:7, las 4 unciones, la unción de León Pablo combate el engaño, la unción del becerro Colombo combate la política, la persecución, y la economía mundial la combate Martín Lutero, ¿verdad? En 1520, Martín Lutero clava 95 tesis en la iglesia de Hamburgo, en Alemania,
protestando la Iglesia Católica, siendo él un sacerdote de la Iglesia Católica, ¿verdad? Vio tanta injusticia que Dios le reveló a él, Romanos 1:17, el justo por la fe vivirá, porque la Iglesia Católica cobraba por todo, todo el purgatorio, venían indulgencias. La gente que iba a matar, que compraba una indulgencia, ¿y cuánto vale la indulgencia? Voy a matar, y bueno, esa vale tanto. No lo podían meter preso porque ya había pagado la indulgencia, que era la autoridad y que sigue siendo la autoridad de la tierra. Los papas tienen unidad, nadie los puede meter preso, los cardenales, los obispos, nadie lo va a meter preso el Señor porque es el juez justo. Entonces vemos que estos 4 caballos, eventos aclarados por profecía, ¿verdad, hermano Gaja? Está aclarando lo que está aconteciendo en el mundo. Un profeta ve 3 cosas, un profeta ve el presente, un profeta ve el pasado y un profeta ve el futuro. Entonces vemos engaño en la actualidad, vemos la política en la actualidad y vemos la economía mundial. Los 3, el engaño, muerte. Política, muerte. Se matan por territorio, por países. Economía mundial, muerte. Se matan también por el petróleo, por el oro, por el diamante. Invaden naciones y todo eso a través de ¿qué? De la economía, ¿ves? Y pasa la muerte. Que hay ahorita guerra, engaño, política. ¿Qué son estos? Muerte. Muerte, las 3 cosas causan muerte. Y este es el 4º sello. Y este evento es aclarado por profecía. Esta pregunta seria. En cada edad oímos la misma verdad. El que tiene oídos que oiga lo que dice el Espíritu. A las iglesias, oír, ver, es entender espiritualmente. Correcto. Mateo 13:13, el Señor Jesucristo dijo, viendo no ven y oyendo no ven. No entienden. O sea que oír espiritualmente es entender. Y ver espiritualmente es entender. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Las cosas grandes y ocultas son los eventos aclarados por profecía. Por eso somos un pueblo con percepción profética, porque hemos aceptado un profeta. Y vuelvo y repito, un profeta ve 3 cosas. Un profeta ve el pasado, el presente y el futuro. La gente cree lo que Dios hizo, la gente cree lo que Dios va a hacer, pero la gente no cree lo que Dios está haciendo. La gloria está en el presente. Y eventos aclarados por profecía es el caballo del engaño, política, economía mundial y la muerte. Los 3 caballos representaban muerte, pero no tenían muerte. Nada más se dijo el caballo blanco, engaño, política, el caballo bermejo, rojo, bermejo significa rojo, política, persecución y economía mundial. Estos 3 están en el 4º caballo ahorita. Ahí vemos la muerte, ahí vemos Rusia peleando con la OTAN, ahí vemos a Israel peleando con el grupo Hamán. ¿Ves? Ahí están los dos, ahí están naciones proféticas. ¿Ves? Como Israel, Mateo 24:32 dice, mirar la higuera. O sea que el reloj profético para nosotros los gentiles es Israel. ¿Por qué? Porque Israel después de 2000 años, o sea, 6-2, después de 2000 años Dios los recoge, ¿verdad? Y están en su tierra, es una profecía. Isaías 66:8 dice, en un día nacerán una nación en 1948. Israel pasa a ser una nación, la ONU, la OMS, estos votan, la ONU vota para que Israel llegue otra vez a ser una nación. Ahí está Israel, por mandato de Dios, profecía de Dios. Por eso dice, mirar a la higuera cuando su rama está en tierra. Mirar a la higuera es Israel. ¿Ves? Ahí está el reloj profético de Dios. La pregunta sería, cuando Daniel 12:4 dice, la ciencia se aumentará, ¿ya esa escritura se cumplió? Sí, correcto, vemos la ciencia aumentada por todas partes, ¿verdad? Daniel 4:2 dice a Daniel, cierra el libro es el libro de la Biblia, ¿verdad? Manoraja predicó el mensaje de Cristo, el misterio de Dios revelado desde Génesis hasta Apocalipsis. Dios reveló todo a través del profeta. El libro lo vemos el libro de Daniel 12:4 lo vemos en Apocalipsis 10:1. Y vi descender del cielo un ángel fuerte con un librito en sus manos. Ese mismo libro es el mismo Señor, el simbolismo. El libro de los 7 sellos es el mismo Señor, el mismo Señor es el 7º sello revelando los otros 6 sellos. Eventos aclarados por profecía. Entonces vemos que volvemos otra vez, ¿verdad? Dios en simplicidad, en humildad, mostrando eventos aclarados por profecía. ¿Por qué? Porque la pregunta se refería a qué? Cuando Daniel 12:4 dice... La ciencia se aumentará, ¿verdad?
El hermano Branham, en la cuarta de las 7 visiones, la cuarta visión, él vio que un carro en forma de globo, ¿verdad? Era conducido sin chofer o sin piloto, ¿no? Podemos decir así. Esa era la ciencia, esa era la tecnología artificial, que es lo que hay ahorita. Ahorita hay robots, ahorita las guerras se hacen a través de tecnología artificial, hay tanques, hay aviones que se manejan a control remoto, como un juego como un juego de estos que usan los muchachos, de Nintendo, que llaman, ¿no? De Nintendo, que juegan ahí, ahorita por computadora se dirigen los aviones, los drones, todo es por computadora, los tanques, de la ciencia, ¿verdad? El hermano Branham vio inteligencia artificial en la cuarta visión, ¿verdad? Que era la Daniel 12:4, y el libro fue abierto, así como el hermano Branham dice, así en las edades, dice así, Lutero representó el caballo, el vehículo más veloz en 1520 era el caballo, por medio de transporte. Whaley representó a Henry Ford, el vehículo, que saca el vehículo de Henry Ford representando a los metodistas. El hermano Branham dice, el avión representó, los hermanos Gris sacaron el avión por primera vez, representan a los pentecostales. Pero así como el hombre ha venido avanzando, el hombre no se quedó en avión, ya hoy el hombre viaja al espacio. Ya el hombre sale de las atmósferas de aquí de la Tierra, viaja a la Luna. Ya tenemos a científicos ahí, científicos rusos, científicos estadounidenses, científicos chinos, científicos israelíes, científicos japoneses, ¿ves? Y ya verán otros países que ya han subido ya científicos a la Luna, ¿ves? Entonces estamos en el tiempo del astronauta, dice el hermano Branham en el mensaje Cuenta Regresiva. Así como el hombre ha venido avanzando, ¿verdad? Y Daniel vio eso, en Daniel 12:4 anda Daniel y cierra el libro hasta el tiempo del fin. El libro eran los 7 sellos, era todos los misterios que Dios tenía desde Génesis hasta Apocalipsis. Ya esa escritura, podemos decir, hoy se ha cumplido. ¿Por qué? Porque Dios es simplicidad, Dios es humildad, hablándole a un pueblo con percepción profética. Proverbio 29:18 dice, el pueblo sin profecía se desenfrena. Así como ha avanzado la ciencia, ¿ve? Así como ha avanzado el Israel natural, así también ha avanzado el Israel espiritual. El único país que siembra flores, tomate, cebolla, zanahoria en un desierto se llama Israel. Ha sacado un cuerpo robótico, ha sacado una cápsula que es más pequeña que un grano de arroz, que le estudia todo el cuerpo humano. Ha sacado a Google, ha sacado una máquina que fabrica agua en el desierto. Ha sacado de la carne del ganado, de las células, sacan carne en Israel. Están sacando peces de fábrica, transportan para otros países. Entonces, el Israel natural ha avanzado con la ciencia, Daniel 12:4. El Israel espiritual también Dios ha traído 7 científicos espiritualmente para que crezcamos, para que avancemos espiritualmente. Porque ¿cómo amamos la ciencia natural? ¿Cómo se llama el aire acondicionado? ¿Cómo se llama el teléfono? Estos programas que hacemos como el hombre viajamos a través de muchos países a través de la ciencia, y muchos hermanos nos ven a través de la ciencia. ¿Ven? ¿Qué del hombre espiritual? Se ha quedado estancado, no quiere crecer, no quiere avanzar espiritualmente. Yo soy luterano, yo soy metodista, yo soy pentecostal, yo soy luz del mundo, yo soy testigo de Jehová, yo soy mormón, yo soy, ¿ven? Se quedan estancados en una religión. Dios es un Dios de avance, Dios es un Dios de crecimiento. La misma naturaleza nos enseña. El árbol no se queda toda la vida ahí, la semilla, el árbol crece y da fruto. Y así es el ser humano. Nosotros, O25:6 dice que somos gusanos. ¿Qué es un gusano? Una semilla. ¿Qué es la esperma del hombre? Una semilla. O25:6. Pasamos esa semilla, no se queda toda la vida en la semilla, pasa a ser un cigoto, un embrión, un feto, 3 etapas en el vientre de la madre. No se queda toda la vida un cigoto, 9 meses pasa a ser un recién nacido, un bebé. No se queda toda la vida un bebé, pasa a ser un niño. No se queda toda la vida un niño, pasa a ser un adolescente. No se queda toda la vida un adolescente, pasa a ser un adulto. No se queda toda la vida un adulto, pasa a ser un anciano. Son etapas del hombre natural. ¿Qué del hombre espiritual? Pablo en 2 Corintios 5:17 dice, el que está en Cristo, nueva criatura, de las cosas viejas pasaron. Cuando el hombre se estanca en una religión, muere, automáticamente muere espiritualmente, porque no avanza, ¿ves? Y así como la ciencia en Daniel 12:4, así como tenemos hoy la lavadora, tenemos la licuadora, tenemos la batidora,
tenemos la televisión, tenemos las computadoras, tenemos los teléfonos. ¿Qué es del hombre espiritual? ¿Por qué el hombre espiritual se estanca? ¿Por qué el hombre espiritual no crece? Dios a través del hermano Abraham predicó la estatura de un varón perfecto, dándonos a entender que el hombre tiene que crecer espiritualmente, avanzar espiritualmente, no estancarse. Así como la ciencia ha avanzado, así ha venido avanzando Dios. Esta pregunta sería, así como la maldad está cada día aumentando más, también la gracia y la misericordia en un pueblo se ha derramado, pero esta misericordia llegaron. Sí, correcto, en los tiempos Noé la gracia era el arca. Génesis 6.7, Génesis 6.8, Génesis 6.9, ¿verdad? Ahí vemos la gracia del arca. El arca hoy es Jesucristo. Mateo 11.21. 28 dijo: venid a mí todos los que están cargados y cansados, y yo haré descansar. El arca hoy es Jesucristo. Dijo en San Juan 14.6: yo soy el camino, la verdad y la vida. Siempre Dios da, los 7 mensajeros han representado el arca. Todo el que rechazó los mensajeros rechazó la salvación. Todo el que rechazó a Noé rechazó la salvación, rechazó el arca. Se repite la historia hoy. Dios ha enviado 7 mensajeros y el mundo los ha rechazado. El mismo Dios desciende en 1963 y ha sido rechazado. Entonces ahí está la gracia de Dios en cada uno de ellos. Hoy la gracia de Dios queda en la novia. Apocalipsis 22:17, el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que quiera beba gratuitamente del agua de la vida. Dios en simplicidad y en humildad, Dios deja siempre un camino, pero ese camino se cierra. El arca llegó el tiempo que Dios no bajó la puerta del arca, fue Noé que bajó la puerta del arca y la gracia se cerró. Es decir, podemos decir Noé no fue el que cerró la puerta. Fue el Señor Jesucristo. Bueno, estamos terminando con el programa, dándole gracias a Dios, invitándolo para un próximo programa y pidiéndole cada día a Dios que su misericordia nos pueda cada día alcanzar y aprovecharla al 100%. Vamos a estar pasando Pastor Mary que nos está despidiendo el programa. Pero esperemos que seamos ayuda para el cuerpo místico, para la novia de nuestro Señor Jesucristo. Dios le bendiga a todos. Amén. Amén.